Versículo 22 al 24. Cuando usted está ahí ubicado, avíseme ahí con un amén, por favor. Amén. Y vamos a leer el versículo 17 y luego leemos el 22 y el 24. Amén. 17, luego el 22 y el 24. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. Mira que tienes un lado. Despójate del viejo hombre. Ayúdame a predicar. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, cierra sus ojos. Señor, te damos gracias, Dios, por que eres bueno y que en esta mañana tu presencia está con nosotros, Dios. Te pido que a través de la palabra, Dios, seas tú hablando a nuestras vidas, Dios, cambiando, Señor, nuestro corazón, cambiando nuestra mente, cambiando nuestra conducta y todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hoy cada uno se dispone en su corazón a atender la palabra y obedecerla, porque eso te agrada, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la palabra. Ilumina nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibirla con mansedumbre, con humildad, y podamos aplicarla en nuestras vidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Ponga su celular en vibrador para que no nos distraigamos. Y el título de la predicación se llama Quiero ser como Jesús, pero me cuesta. ¿Alguien ha hablado alguna vez así? Yo quiero ser como tú, Señor, pero ay, el vecino que me tocó no me ayuda, Dios, para nada. Mi niñito de 5 años no me ayuda a ser como tú, Señor. Pero queremos ser como Jesús, ¿verdad? Amén. Y a manera de introducción quisiera decir algunas palabras que considero importantes. ¿Alguna vez usted ha escuchado la palabra me bajé de la cruz? Espero que usted no la haya dicho, hermano. Espero que esas palabras no hayan salido de sus labios puros y santos. Esta frase hace referencia a un cristiano que por alguna situación de tensión particular decidió actuar como lo hacía antes. Y esta frase está ligada normalmente a una persona que actuó de manera hostil en contra de alguien más. Es decir, el contexto de esta frase se usa cuando como cristianos nos sentimos tal vez atacados, tal vez estamos en tensión, en estrés, y alguna situación detona esta frase de nuestros labios. Imagínese usted está formado en la tortillería, hay como 15 ahí, y usted ya le va a tocar al siguiente. Pero imagínese que llega alguien y se pone enfrente de usted. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, hermano? Lo agarra de los cabellos. A ver, pues empieza a gritar. ¡Ey, no! ¿Cómo actuaría usted? O le diría, amén, pásate. Pasa. ¿Cómo actuaría? ¿Usted qué haría? Imagínese que usted tiene en el trabajo un jefe chapado a la antigua. Un jefe chapado a la antigua es aquel que piensa que con gritos y autoritarismo tiene que tratar a los empleados. ¿Alguien tenía un jefe así? Yo tuve un jefe español
Hermanos, era tan gritón y tan malhumorado que era tan difícil trabajar con él. Por todo gritaba, por todo. Dios mío, imagínense que ese mismo jefe está platicando con usted, hay empleados, hay clientes, hay huéspedes, y de repente le da una gritoneada y le insulta. ¿Cómo actuaría usted? Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:18: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Escuchen, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Hay gente difícil de soportar? Pregunto. No voltee a ver a nadie, por favor. No voltee a ver a su niño. Es que este es el pastor. Usted decía ahí bien bonito, pero si usted se quedara con este. ¿Cómo reaccionamos ante esta y muchas situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir? Pregunta nuevamente: ¿actuamos como Cristo o nos bajamos de la cruz? ¿Qué hace usted? No diga nada. No digamos nada, eso lo dejamos hacia el aire. Todas estas situaciones, hermanos, tienen que ver con el carácter. Y es aquí donde nos encontramos ante los más grandes conflictos internos que nos han llevado a tomar decisiones equivocadas y que han afectado nuestra vida de manera negativa. Cuando permitimos que las emociones y sentimientos controlen nuestra vida, seremos arrastrados por una gran ola de errores con graves consecuencias. Las decisiones tomadas cuando tenemos una carencia del carácter de Cristo en nosotros nos llevará a vivir momentos dolorosos. Y no solo eso, si nuestro carácter no ha sido conformado como al de Cristo, afectaremos todo nuestro entorno. ¿Usted ha notado que una persona con temperamento malhumorado afecta a todo su entorno? Si llega un gruñón a un lugar, ¿cómo empieza a sentirse tenso, no? Porque ya llegó uno de los 7 enanitos, se llama enojón, ¿no? En inglés es grumpy. Ya llegó grumpy. De todos se enojan. Ay, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué allá? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué saltas? ¿Por qué gritas? Todo le enoja. Espero que usted no sea, hermano. Le pido al Señor que usted no sea. ¿Ha escuchado la frase? Así soy y qué? Espero que usted, por favor, de sus labios no salga eso, hermano. Échese miel en la boca para que endulce sus palabras. Échese algo. Esta frase denota a una persona que no tiene la disposición a cambiar su conducta, sus actitudes, su manera de hablar, su manera de actuar, sus palabras. Es, en otras palabras, decir, así soy y qué, es decir, no voy a cambiar y qué. A veces ahí son los niños chiquitos, ¿no? No lo voy a hacer y qué. Y como en una historia que cuenta un pastor donde un niño era bien inquieto y ya había sacado de quicio a la mamá y a la mamá, ¡ya cállate! Y de repente el niño se queda quieto y la mamá dice, ¡ah caramba! ¿Y este por qué? Pero el niño estando sentado se reía y se reía. Dice, ¿qué tienes? Dice, es que yo estoy sentado, pero por dentro sigo brincando, mamá. Así es que aunque tú me digas, yo sigo igual. O sea, era un niño tan inquieto que aún internamente seguía. Ahora, estas palabras, así soy y qué, ¿cómo se escuchan de alguien que ha conocido a Jesús? ¿Cómo se escuchan de alguien que dice que tuvo un encuentro con el Señor? De una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, ¿cómo se escuchan las palabras, me bajé de la cruz? ¿Usted cree que eso está bien, hermano? Absolutamente todo cristiano, y el propósito de todo cristiano
No importa si usted es pastor de alabanza, si usted limpia los baños, absolutamente todo cristiano tiene el propósito de ser como Jesús. Él es el modelo perfecto. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que el hecho de que Jesús sea nuestro modelo perfecto no nos excusa que nosotros como cristianos no demos un buen testimonio. Porque yo puedo decir, a mí no me vea al Señor. Eso es cierto, pero en cierta medida, porque eso me puede decir, oh, pues el pastor dijo que va al Señor, o sea que si yo me comporto mal, ¿no está bien? Por supuesto que no. Estoy diciendo, el modelo perfecto es Jesucristo, pero yo debo dar buen testimonio, y usted también, porque ha escuchado esta frase, pon la mirada en el Señor y no en los hombres. Vamos a la luz de la Escritura. Es cierta, pero no completamente. Porque si alguien entra por esa puerta y viene por primera vez, y luego usted hablando malas palabras, teniendo malas conductas, ¿cree que eso no va a afectar su percepción del Evangelio y de Cristo? Por supuesto. Tú le puedes decir, no, a mí no me veas, va el Señor. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que yo debo dar buen testimonio, que debo ser luz, que debo ser sal. Dice Jesús en el Sermón del Monte, para que todos los hombres vean y glorifiquen a Dios. Es decir, que cuando los hombres ven en nosotros una conducta intachable, íntegra, una conducta diferente, las personas pueden glorificar a Dios por medio de nosotros. Pero ojo, el blanco perfecto es Jesucristo. Porque usted y yo nos vamos a equivocar, ¿están de acuerdo? ¿O creen que yo porque estoy parado aquí enfrente no me equivoco? ¿No cometo errores? ¿No soy tentado? ¿No peco? Dice la Biblia que el que dice que peca, ¿hace qué? Mentiroso a Dios. ¿No? Entonces, pecamos, hermanos. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios. Este carácter que estoy hablando acerca de Jesús y cómo Jesús reaccionaba ante las diferentes circunstancias de persecución, de adversidad y de sufrimiento que él vivió. ¿Cómo reaccionaba Jesús ante una injusticia, hermanos? ¿Regresaba? ¿Regresaba la pelota? ¿Contestaba igual? ¿Cómo era Jesús cuando se encontraba con un pecador? ¿Lo pisoteaba así? ¡Ay, qué va! ¿O qué le decía? Vámonos, levántate, ¿no? Hoy vamos a aprender del carácter de Jesús y vamos a ver dos rasgos del carácter de Jesús que como seguidores de él debemos imitar. Dile al que tienes a un lado, debemos ser más como Jesús. Dile, debemos ser más como Jesús. Y escucha, hay cosas en la palabra de Dios con la que tú y yo no vamos a estar de acuerdo. Pero que si Jesús pide hacerlo, hay que obedecerlo. Hay cosas en la palabra de Dios que tú y yo no vamos a estar de acuerdo. Pero que si Jesús lo pide hacerlo, hay que ¿qué? Obedecerlo. Ciertamente la Escritura no es agradable para nosotros muchas veces porque esta nos confronta con nuestra realidad y condición espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra es como un espejo, ¿cierto? Y cuando tú te ves en el espejo, dije, híjole, qué feo estoy. No, cuando tú te ves en el espejo, yo lo comparo con una radiografía. La radiografía muestra toda tu parte interna, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace la Escritura? Revela nuestro corazón, revela nuestros pensamientos. Así que cuando tú y yo no somos expuestos ante la palabra de Dios, esta es una que nos ve por dentro y analiza nuestro interior. Y lo primero que debemos hacer para ser más como Jesús, o la primer rasgo de carácter es, número 1, debemos buscar ser mansos como Jesús.
Mateo 11:29, para que usted vaya a la escritura, hermano. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es ser manso? No menso, manso. En el contexto del mundo, una persona mansa es sinónimo de alguien tonto o débil. Y en ese contexto, cuando hablamos que somos mansos, pareciera que es una palabra que no nos gusta que se nos atribuya a nosotros como cristianos, porque ser manso en el mundo es como ser débil, es como dejarte pisotear por todos, es como ser menos. Pero en el contexto bíblico es totalmente lo contrario. De hecho, quiero que aprendan hoy que la palabra mansedumbre es la palabra griega prautes, que significa fuerza controlada. Fíjense lo que significa manso: fuerza bajo control. No que seamos débiles, fuerza bajo control. Y en este contexto esta palabra se relaciona con un caballo salvaje cuando es amansado, es decir, cuando es controlado para ser útil para ciertos propósitos. Porque un caballo descontrolado que se pone todo locochón, ¿es útil para llevar a alguien? ¿Es útil para arriar? Es decir, una persona que no es mansa no es útil. ¿Por qué? Porque Dios no va a agarrar un locochón para servir al pueblo de Dios. Imagínense que yo fuera bien locote y aquí, usted hermano pecador, y ¿usted cree que Dios va a tomar mi vida para ser usada? Dios quiere que amemos al pueblo y que en ese amor al pueblo de Dios lo tratemos como si Dios mismo estuviera tratando al pueblo de Dios. Ahora una pregunta: ¿el caballo que ha sido amansado, controlado, perdió su fuerza? No, la tiene ahí, pero ahora está bajo control. Lo que quiere decir que una persona mansa no es que sea débil, por el contrario, hermano, una persona mansa que ha aprendido a desarrollar, a alimentar esa mansedumbre en su vida, es una persona sumamente fuerte, porque no se deja controlar por lo que siente o por lo que piensa. Una persona mansa, hermanos, es una persona que es un instrumento útil en las manos de Dios, y que Dios puede usar esa fuerza interna para extender su reino y su gloria. Una persona que de manera externa es incontrolable es una persona inhabilitada para ser usada por Dios. Pero una persona que ha aprendido a controlarse, hermanos, es una persona que es un vaso que puede ser utilizado para que Dios obre a través de ella. Por eso siempre Dios buscará cambiar lo interno antes que lo externo. El cambio viene de adentro. Y quiero hablar acerca de otra cosa. Nosotros confundimos temperamento con carácter. Temperamento es una cosa y carácter es otra. Y regularmente nosotros asociamos el temperamento a las personas que son malhumoradas o atrabancadas, como ese caballo, ¿no? ¿Verdad? Una persona que no es capaz de controlar su temperamento tendrá muchos problemas en la vida. Ahora, el carácter es diferente al temperamento, porque el carácter va inclinado a toda mi persona, no solamente esos momentos de arranque, sino cómo pienso, cómo actúo, cómo siento, cómo mis emociones se manifiestan. Eso es carácter. Y el temperamento está ligado a la ira y al enojo. Yo he llamado a los cristianos que de repente tienen un temperamento muy fuerte,
son cristianos que están en modo Hulk. ¿Alguien conoce a Hulk? ¿Cómo está Hulk de repente? Científico, buscando, investigando, y de repente ¿cómo se pone? Y empieza a destrozar, y luego le pega a sus amigos. O sea, un Hulk, hermano, le da a todos. Modo Hulk, que están por un momento en calma y que en un momento son como ese caballo desbocado, aventando para atrás, así para acá, cabezazos, carácter. Pierden el control porque no tienen el control de su temperamento. Como esos caballos desbocados, pierden todos los estribos. Y después vienen: hola mi amor, ¿cómo estás? Le dio 2 cachetadas en la mañana y dice: hola mi vida, te tengo un cafecito, mi vida hermosa. Y entonces en un momento tú lo dices en modo Hulk, descabellado: hola mi vida, ¿cómo estás? Modo Hulk. Ahora es cierto que todos en algún momento perdemos el control. ¿Quién no lo ha perdido aquí, hermano? Para que me diga y poner unas alas gigantes y salga volando de este lugar. ¿Alguien no ha perdido el control? Ay, hermano, qué vergüenza me da a mí. Yo también lo he pedido, hermano. Modo caballo salvaje o modo Hulk. Pero son cosas que traerán siempre consecuencias. Y en este modo Hulk, o en este modo caballo salvaje, quisiera tocar una área por la cual Dios quiere trabajar en nosotros hoy a través de su palabra. Y estos son las palabras. Palabras que son como espadas, o palabras que son como bálsamo que traen sanidad. Y es aquí donde nuestro mal temperamento lastima a muchos. Si queremos ser más como Jesús, hay algo que debemos cambiar de manera urgente y apremiante, y es nuestro lenguaje y palabras. Esto es algo que debemos buscar de manera intencional, que Dios cambie nuestras vidas. Y Proverbios 12:18, si usted lo quiere buscar, dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Usted ha escuchado la frase que dice que las palabras lastiman más que los golpes? ¿Cuántos de nosotros no fuimos marcados en nuestra niñez por una ¿qué? Palabra. Y somos adultos, 30, 40, jóvenes de 25, que el día de hoy tienen una herida en su corazón porque una palabra los marcó. Por eso dice la Biblia sabiamente que hay palabras que son como golpes de espadas. Pero en este mismo proverbio, el proverbista dice: más la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Así es que de ti o de mí puede salir espadazos o puede salir medicina. No culpes por lo que te pasó. No culpes a tu papá. Es que yo en mi casa escuchaba puras malas palabras. Sí, pero ahora en Cristo eres nueva criatura y todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. No tenemos que vivir excusándonos por lo que vivimos de niñez, porque en Cristo Dios te hizo nuevo y dio su Espíritu Santo para transformar tu corazón y tu mente. No tenemos que repetir, pero el no repetir esas palabras de espada no tiene que ver con Dios. Es una decisión voluntaria y personal de no volver a repetir lo mismo que hicieron con nosotros. No tiene que ver con Dios, hermano. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a su papá, a su mamá que lo maltrataron, porque usted en Cristo se ha convertido en real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y en Cristo la Biblia me enseña que todo es nuevo. No hay excusa. No se excuse y no siga hablando espadazos, porque cuando uno habla espadazos uno lastima a las personas. Y todos en este lugar o hemos dado o nos han dado.
Aquí no hay nadie que pueda decir, pastor, yo nunca ofendí a nadie. Mis palabras son miel. Es más, cuando voy hablando tiro la miel. Nadie en este lugar. En algún momento hemos lastimado a alguien nosotros, pero también en algún momento alguien nos ha dado. ¿Cuántos son de esos? O demos o nos dieron. Pero Dios nos está hablando a cambiar eso. Si a usted cuando era chiquito su papá le decía, ándale burro, tonto, no sirves para nada, usted dígale ahora a su hijo, hijo, tú vas a llegar a grandes cosas porque Dios está contigo. Cambie el lenguaje, no repita lo mismo, no se excuse por lo que vivió en su niñez, no se excuse por lo que le hicieron tal vez en algún momento sus familiares, en la iglesia. No repitamos patrones y hábitos que sabemos que delante de Dios no son correctos. Nosotros tenemos que medir nuestras palabras, o damos golpes o damos medicina, pero nos conviene dar medicina, porque al dar medicina con nuestras palabras damos testimonio de que el carácter de Cristo está en nosotros. Número 2, o inciso B, hablando de las palabras, la blanda respuesta. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita ¿qué? La ira, mas la áspera hace ¿qué? Subir el fervor. ¿No le ha pasado? Que de repente viene y te toras, así como una mosquita que está aquí, ¿no le ha pasado? Pero dice la Biblia que tu respuesta va a determinar si eso continúa o eso se detiene. La respuesta dice que la blanda respuesta. Otro versículo, otra versión dice que la tierna respuesta aplaca la ira del corazón de la persona que te está agrediendo. Y no solamente la blanda respuesta, sino las acciones blandas también calman el corazón del hombre. Yo trabajé muchos años en el aeropuerto en la noche y no sé por qué de repente un compañero de trabajo me empezó a agredir, no físicamente, pero hablaba de mí que porque era cristiano. Y yo un día lo vi que se le iba a caer una caja encima y yo sentado así, ahora sí, pues se me cae, joder, Dios. Pero después, o sea, yo lo veía que estaba así como, y no había nadie, hermanos. El Señor libró todo el camino, ¿no? Y así, ¿qué haría Jesús? Recuerdo que no, Señor, yo no puedo hacer eso. Y yo digo, ¿qué pasó, amigo? ¿Te ayudo? Y no hay amigo, ¿no? ¿Te ayudo? Sí, muchas gracias. ¿Qué creen que esa acción produjo? Un cambio total en la actitud de este joven. Y después cuando llegamos, ¿qué pasó, Rubén? ¿Cómo estás? Y mira, ¿qué le pasó? La acción cambió el corazón y su actitud. Pero aquí estamos hablando de palabras. Todos nos hemos encontrado en una plática donde el furor sube, donde las cosas se calientan. Y entre más uno habla, el furor sigue subiendo. Y si de los dos lados no hay alguno que tenga esta coherencia, esta sobriedad, y diga, está bien, discúlpame, ¿cómo se quedará la otra persona? La desbaratas. ¿Cómo la vas a desbaratar? Por tu blanda respuesta. Pero si tú eres así como, y empiezas así a torearlo, la blanda respuesta aplaca la ira del corazón contrario. Eso dice la Biblia, hermanos, Eso dice la palabra de Dios. Y número 3 y último punto acerca de las palabras: bendición o maldición. Santiago capítulo 3 del 8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Fíjense que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno. Y fíjense en el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Fíjense lo que está diciendo aquí Santiago. Hoy adoramos al Señor con todo el corazón de manera sincera, pero con esta misma boca con la que dije, te exalto. ¿Y está? ¿Me canto bien? Con esta misma decimos, mira al vecino, ya se compró una camioneta. Y mira su casa, 3 pisos. ¿De dónde sacará? ¿No será narco? Con esta misma bendecimos a Dios. Y con esta misma lengua maldecimos a los hombres. Y dice aquí que son hechos a la semejanza de Dios. Fíjate lo que estamos haciendo. No son cristianos porque no han venido a la luz del Evangelio, pero sí son hechos hombres y mujeres semejantes a Dios. Tienen eso en su vida. Imagínense lo que dice Dios entonces, que nosotros no podemos bendecir su nombre y llegar a hablar mal de la vecina o de la compañera que se viste. Mira su falda, y ese bolso debe ser nuevo. A lo mejor lo compró aquí en la Fayuca, pero se ve bonito. Con la misma boca bendecimos a Dios y con la misma boca murmuramos de los hombres que son hechos a semejanza de Dios y las mujeres. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Lo que está diciendo la Escritura, que cuando tú vienes a Cristo hay una nueva naturaleza en Dios, algo espiritual, y que cuando tú y yo maldecimos a los vecinos, a los hermanos en la fe, hablamos, murmuramos, estamos yendo en contra de la naturaleza del cual se nos fue dada por Dios. Por eso dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Qué produce la higuera? Higos. Así es que no puede dar aceitunas. Lo que está diciendo Santiago, de manera natural la higuera va a dar higos, y de manera natural la otra planta va a dar aceitunas, no sé cómo se llama. De manera natural, aquel que nació de nuevo, aquel que en su corazón habita el Espíritu Santo, aquel que fue dado una nueva oportunidad, aquel que su mente está siendo transformada, no puede actuar conforme a la naturaleza que ya tiene de parte de Dios. Vamos en contra de lo que Dios ya puso en tu vida. Cuando tú murmuras de la gente, cuando tú hablas mal del patrón, cuando tú hablas mal del hermano, cuando tú hablas mal del vecino, estás yendo en contra de tu naturaleza, de tu nueva naturaleza. Y por eso dice Santiago, no puede ser así, hermanos. Si vivimos, si hablamos y bendecimos a los hombres, bendecimos a Dios, también tenemos que bendecir a aquellos que están hechos a su semejanza, pero también a los hermanos en Cristo. Golpes o medicina, blanda respuesta, bendición o maldición. El manso, no el menso, hermanos, porque a veces he escuchado, no, es que yo no soy menso, yo no me voy a dejar. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. Fíjense quién es el manso. Con total confianza, no se deja llevar por sus emociones, ni reacciona sin control ante una situación difícil, más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Una persona mansa, y cuando nosotros hemos escuchado o pedimos ser llenos del Espíritu Santo, la palabra lleno realmente significa controlados por el Espíritu Santo. Así es que cuando yo cantamos, Señor, Espíritu Santo, llénanos, le estás diciendo, contrólame todo. No solamente mi caminar, mi hablar, mi pensar, controla todas las áreas de mi vida. Por eso los apóstoles en los hechos de los apóstoles eran hombres usados por Dios, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu de Dios.
Ser lleno es ser controlado. Así cuando tú digas, Espíritu Santo, lléname, le estás diciendo, toma el control de mi vida en todo. Ejemplo supremo de mansedumbre. Y vamos a cambiar al siguiente punto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Búsquenlo, hermano, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. Quien cuando le maldecían, no respondía. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de Él. Que cuando alguien te maldiga, no lo maldigas. Maldecir es desear algo malo. Dice, no respondía con maldición. Y que cuando padecía, no amenazaba. Es decir, a veces vamos a encontrarnos en circunstancias donde vamos a padecer cierto escarnio, pero no vamos a reaccionar de la misma manera, porque Cristo habita en nosotros. Yo les he dado el ejemplo claro de qué es esto. En algún tiempo en el trabajo, yo estuve trabajando en el departamento de capacitación de empleados, y en una ocasión me tocó trabajar con alguien que era homosexual y era mi jefe. Y como yo no hablaba su lenguaje, porque regularmente alguien hacía muchas groserías y habla todo sexual, todo sexual. Pero cuando yo entré a trabajar con él como aprendiz, yo no decía nada, fue una tumba. Y al ver mi reacción, ¿qué creen que me pasó? Me lo pasó varias veces, me decía, Rubén, va a entrar una clase nueva, prepárate el tema para la nueva introducción. Eso llevaba tiempo, hacer diapositivas, estudiar. Y como 3 ocasiones me dijo lo mismo, y en las 3 ocasiones al último me decía, no, ya no, yo lo voy a dar. Y yo, está bien. 2, prepara el tema, viene otra clase. Y a la mera hora, ¿qué crees? Yo lo voy a dar. Y en la última, ¿qué creen que hice? ¿Cómo creen que reaccioné? ¿Cómo creen? Me puse a llorar. Me fui a mi lugar y me puse a llorar como le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y recuerdo que le mandó un mensaje a mi pastor, esperando que mi pastor me dijera, ve a recursos humanos, repórtalo para que lo corra. Pero cuando le mando un mensaje al Paz, oye, Paz, ora por él, hijo. Oye, pastor. Oye, ¿me estás pidiendo que ore por él? Ora por él. ¿Qué creen que hice? Estábamos como pastor de jóvenes. Y yo decía, está bien. Ahí sentado, Señor, no me acuerdo ni qué oración hice, pero hice una oración. Y miren, hermanos, Dios cuida de sus hijos. Este hombre llevaba como 15 años en la empresa. Tenía mucha posición y peso. ¿Y qué creen que le pasó como a los 15 días? Lo corrieron. ¿Sabe, hermano? Ponga su causa al que juzga justamente, porque Dios no va a permitir que sea sobrepasado. Y en algún momento, hermanos, Dios hará justicia. Una ocasión llega uno del lado de mí, los cristianos son bien hipócritas, y empiezan a despotricar así, y yo por dentro quería hacer muchas cosas, pero me quedé. ¿Qué creen que le pasó? Y es que de verdad, hermano, no es que uno desee mal a nadie, de verdad se los digo de corazón, pero Dios guarda la vida de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué creen que le pasó a la semana a ese muchacho?
No sé por qué lo corrieron, yo no sé. Pero cuando tú, mire, la mansedumbre es un arma poderosa que hace caer a lo que parece más fuerte. Tu silencio va a hacer que los muros sean derribados. Y aquel que te está provocando, aquel que te ataca frontalmente, aquel que te está lijando así como para sacarte sangre, cuando tú te callas y eres como Jesús, y cuando pones tu causa delante del que juzga justamente, porque Dios es justo, déjalo en las manos de Dios, déjaselo a Él. Pero si ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido con los recursos humanos bien loco? Oye, ¿qué crees? Que mira acá ¿qué? Posiblemente hubiera tenido consecuencias graves, incluso para mi persona como empleado. Pero el consejo que me dio el pastor no me gustó. Cuando me dijo, ora por él, les voy a decir bien sinceros, hermanos, me cayó mal. Oye, y yo llorando ahí, ¿no? ¿Qué hago, pastor? Ora por él. ¿Cómo que ora por él? Casi borro sus guantes, ya no te voy a poner. Fue en contra de lo que yo sentía, pero era alineado a lo que la palabra de Dios enseña. Así es que como tal me tuve que someter a la voluntad de Dios y a su palabra y decir, está bien. Y ahí en mi lugar, de manera silenciosa en el corazón, Señor, yo no sé qué está pasando, pero toma el control, Dios, de la vida de este señor. Yo no he hecho nada, Señor, yo no he hecho nada, simplemente tratando de vivir como tú pides que yo viva. Yo no he hecho nada, Señor. Y a Dios. Ahora no vamos a orar para que venga el fuego del Señor y lo consuma. Vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios, la cual es perfecta, buena y agradable. Es que Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre. Saliendo de este lugar, posiblemente se encuentre ahí en la esquina y pase y le dé un empujón y usted diga, seremos probados una y otra vez, porque lo que está haciendo el Señor Jesús cuando Él permite eso, quiere forjar su carácter en ti, y que como que te dé el rozón digas, no se preocupe, buenas tardes, Señor. ¿Lo hiciste qué? ¿De cuál fumó? Pero cuando nosotros damos ejemplo del carácter de Cristo, hermano, usted se convierte en un puente para que las personas conozcan a Cristo. Imagínense el modo Hulk. ¿Cómo reaccionaría el modo Hulk si alguien pasa y le da un empujón? ¿Cómo? Se voltea y le da un puño, lo jala de los cabellos, y después de la pelea, oye, pero tú no es el que vas a camino de verdad y gracia. Ay, caramba. No sé que te congregas ahí. Yo te he visto entrar y salir. ¿Qué pasó contigo? Modo Hulk. Cuidado. Porque podemos ser causa de muchas cosas espirituales. ¿Todo por qué? Porque no hemos aprendido a decir al Señor, que yo mengüe, que tu carácter crezca en mí, sobre todo en palabras, reacciones. Número 2, hablando del carácter de Jesús, debemos buscar amar como Jesús amaba. Jesús es la máxima prueba y ejemplo que debemos de seguir cuando hablamos de amor. Es parte de su naturaleza y su mismo carácter. Y de esto voy a hablar dos incisos. Inciso A: amar como Jesús debe de llevarnos a hacer lo bueno como un arma contra el mal. Repito, amar como Jesús debe de llevarnos a hacer lo bueno como una arma contra el mal. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿A quién le gusta esto? Dios nos está llamando a hacer lo bueno, aunque eso implique sufrimiento. Como que no me gusta eso a mí.
no me cuadra con mi pensar. Continúo. Aunque eso signifique sufrir. Y escuche, tal como Cristo sufrió por ustedes. Entonces ya nos viene y nos confronta, ¿no? Si vas a hacer esto, pero Cristo sufrió por ti. Dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pisadas. Lo que está diciendo Pedro es que muchas veces hacer lo correcto delante de Dios implicará que pasemos por justicias, que la gente hable de nosotros, que la gente murmure, que nos critique, que nuestra propia familia o personas más directas se pongan en contra de nosotros. Hermanos, hacer lo que agrada a Dios siempre va a causar mucho conflicto con los que no conocen a Dios. O en su trabajo, por ser íntegro, ¿no ha tenido problemas en alguna ocasión? Échale agua a la leche, al jugo, para sacar 2 litros. Y usted dice, no, pero es que no está bien. ¿Cómo quiere que yo le eche agua a la leche? Sí, para sacar más, sacamos 2 vasos de licuado de litro. Así nomás vamos a sacar uno. ¿Cómo usted respondería ahí? ¿Y si lo corren? Les voy a dar la historia de mi esposa. Ella trabajaba en los seguros, donde ella le pasaban los dictámenes y ella firmaba para que el seguro le pagara al asegurado por cantidades extremadamente altas. Y ella me cuenta que su jefe le pidió que firmara cosas que no eran. ¿Qué creen que hizo mi esposa? Mi esposa, firme como siempre, dijo, no voy a firmar algo que no es. La corrieron. ¿Está dispuesto a que lo corran por la causa de Cristo? Porque cuando Dios permite eso, no solamente está probando tu fidelidad y tu integridad, es porque Dios sabe que si pasas la prueba te va a dar algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hacer lo bueno delante de Dios va a implicar siempre desagradar a los hombres, siempre. Y eso siempre va a tener conflictos donde quiera que vayamos. Romanos, y quiero que vayamos todos ahí, Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Ya estamos acabando. 12, 17 al 21. Quiero que usted siga la lectura ahí conmigo. ¿Ya todos están ahí? 12, 17 al 21. ¿Ya todos están ahí? Romanos 12, capítulo 17 al 21. Ponga atención a lo que voy a leer. Dice, no paguéis a nadie, ¿qué dice? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y pongan estas palabras porque es donde quiero centrarme. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Sabe qué significa esta palabra de amontonar ascuas? Que cuando tú haces algo bueno por alguien que te hizo malo, le estás poniendo candela a su corazón y a su conciencia, porque esa persona no puede soportar que tú, que fuiste víctima, que murmuró de ti, que habló de ti, que incluso te hizo algún daño, tú hagas algo bueno por él, porque simplemente es algo que humanamente o normalmente no lo vamos a hacer. Si alguien nos golpea, ¿tú qué haces? De manera automática lo regresas, ¿no?
así como muñequito, pan, pues ahí te va también. Pero cuando tú le dices, te da una así, y tú le dices, ¿quieres un café? Estás amontonando en su corazón y en su mente una conciencia que no va a poder soportar, porque va a decir, bueno, yo le he hecho de tantas cosas, pero no me hace mal. No es vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. No se venga, no paga igual, porque esta persona ha entendido algo que dice en el versículo 19, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Lo que está diciendo la palabra, que está diciéndote a ti y a mí, que cuando nos encontremos ante una circunstancia de justicia, déjalo en las manos de Dios. Déjalo que Él haga, déjalo que Él tome cartas en el asunto. Él no te va a dejar, porque Él ha prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. Él ha prometido guardar tu vida. Él ha prometido estar contigo en cualquier circunstancia. Eso nos debe dar pie a confiar en que, a pesar de que no entiendo lo que estoy viviendo, yo puedo decir, yo confío en ti plenamente. Pero es que no entiendo por qué me pasa esto. Hay cosas que no vamos a entender nunca. Hay preguntas que usted no va a tener respuestas de parte de Dios. Va a haber situaciones, hermano, donde usted, si no deja esa carga en la presencia de Dios, usted va a afectar su vida físicamente. ¿Sabía que a veces cargar con cosas en el corazón afecta nuestro estado físico? Nuestro estado anémico. Y no solamente es una persona que se deja controlar por la emoción y los sentimientos, afecta a todo su entorno. Te los he platicado. Una persona que pierde a su padre en la vida real no lo supera, y su semblante es gris, su semblante es muerto. ¿Y qué creen? Que su hijo empieza a reflejar el mismo semblante de la madre, porque está tanto tiempo en contacto con él, y su actitud de ella hacia la vida, por no superar una situación a la cual todos nos vamos a enfrentar, todos vamos a morir, es una realidad. Pero nosotros no es que no nos compadezcamos del sufrimiento, lo entendemos, pero también entendemos que en Cristo hay que seguir caminando en sus propósitos y no detenerse, a pesar de las pérdidas, a pesar de los golpes, a pesar de las caídas. Dios nos está llamando a seguir avanzando en los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Tal vez hemos caído en batalla como soldados, hemos sido heridos en el corazón, hemos sido lastimados, pero Dios puede sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los que nos caen bien. ¿Así dice? Hagamos bien a los que viven contigo. Hagamos bien con los que me traen de maruchan. Hagamos bien. ¿A quién? A todos. Y aquí dice, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Usted ha ayudado a alguien últimamente de la familia de la fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso para que otro pasara por sobre usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dedicó tiempo a alguien de la fe para animarle? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y animó a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y dio algo para esa persona? Ahora no tienes que dar dinero, pero puedes dar tiempo, puedes dar una palabra, puedes alentar. ¿Cuándo fue la última vez que en su vida cristiana usted fue con otro cristiano para animarle? ¿Cuándo fue que usted, en lugar de dar la patada así, la patada de gracia, fue y le dijo, ven? Nos caímos pero nos levantamos. Aquí nadie se queda tirado.
porque estamos en el mismo ejército. Camaradería, ¿cómo se dice? Camaradería. Yo le invito a que usted reflexione, que si usted no ha tenido un gesto de amabilidad con un hermano de la iglesia, acérquese, invítele un café, invítele algo, hermano. No tenemos que tener muchos recursos, pero tenemos que tener disposición y una actitud correcta. Todo lo queremos para acá, pero nada para allá. Dame, Señor, dame. Que lluevan los billetes. Y cuando has tenido la oportunidad de ayudar a alguien, ¿lo ayudas? Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ustedes son mis hermanos. En algún momento a todos yo les he mandado un mensaje diciendo: ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? ¿Creen que esa responsabilidad es mía solamente? ¿Creen que es mía? ¿Creen que yo solamente tengo que mandar un mensaje para ver cómo estás? Eso le corresponde a usted. Lea todas las cartas paulinas. ¿Cuántas veces se repite la palabra unos a otros? Anímense unos a otros. Exhórtense unos a otros. No es mi responsabilidad total que yo esté pendiente de ustedes. Usted también puede. Y no solamente usted también puede, usted también debe hacerlo a la luz de la palabra. Que lo haga el pastor, que vaya él. Que le dedique su tiempo, que le dedique sus recursos. ¿Yo por qué? Si ni siquiera la habla de la hermana. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Segundo punto, inciso B, y terminamos. Amar como Jesús debe de llevarnos a perdonar como lo hizo. Mateo 23, versículos 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos, va a la cruz, va al sacrificio, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y decía Jesús: Padre, lo conoce usted de memoria, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El sufrimiento de Jesús no tiene una manera tan clara de explicarse. Isaías nos habla de cómo él fue inmolado, triturado. Dice que su rostro fue desfigurado, los soldados lo escarnecieron. Jesús a lo largo de su ministerio enfrentó oposición. Enfrentó oposición Jesús de los fariseos, de los escribas, de los mismos de su pueblo, que dice que no le recibieron, no le aceptaron. Huyó para no ser apedreado. Y Jesús fue una vida de constante oposición. Sin embargo, cuando Jesús está en la cruz, dice unas palabras que cambian la mente del cristiano, porque debe ser así. Cuando Jesús se encuentra en la cruz del Calvario, golpeado y triturado físicamente e internamente, no solamente los golpes físicos internos. ¿Saben cuál fue la peor situación para Jesús? Que él en la cruz iba a haber un momento donde iba a experimentar que la presencia de su Padre no estuviera con él. Y esto es lo peor que un hombre o una mujer puede experimentar en la tierra. No que no tengas dinero, que no tengas casa, que te deje tu pareja. Así que lo peor que vamos a experimentar es que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas.
Por eso Moisés le dijo, cuando le dijo Dios, tú avanza, sigue con el pueblo. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, yo no me voy si tu presencia no va conmigo, porque puedo estar en la tierra prometida, pero si tu presencia no está, es como estar en un desierto. Por eso usted, hermano, y yo debemos procurar, cuidar, cultivar que la presencia de Dios esté de manera permanente en nuestras vidas. Amén. Puedes tener todo en la vida: casa, dinero, el mejor amor, todo. Pero si no tienes a Dios, estás muerto. Estás muerto. Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. Y en la misma cruz, con todo el sufrimiento, Él exclamó estas palabras: perdónanos. Qué difícil es perdonar. Qué difícil. Dios hoy nos pone contra la pared. Así. Perdona al que te hizo daño. Es muy difícil. Yo he tenido que experimentar eso en carne propia. Y cuando lo hice no quería, hermano. Te lo digo sinceramente. No quería. Pero cada que Dios me hablaba a través de su palabra: hey, perdona, perdona. Y yo: no, si es que te entrego todo, pero esto, aquí déjamelo guardadito, está aquí, que nadie lo vea. Y no solamente son grandes cosas, son detalles sencillos. La otra vez tuve un detalle con una vecina. Yo soy sincero, hermano, yo soy vulnerable como ustedes. Y en mi corazón decía: perdona. Yo, pero es que, Señor, es que esta señora, Dios mío, no me hace fácil ser como tú. Y un día en la habitación estaba ahí orando y le mando un mensaje y le digo: señora, le pido 1000 disculpas por mi actitud. Si de alguna manera yo fui grosero, le pido que me disculpe y que os quedo sus órdenes. ¿Y qué creo que me contestó? Vecino, no se preocupe, no pasa nada. Pero ¿saben cuánto me costó mandar ese mensaje, hermano? Yo la verdad no quería ni mandarlo, honestamente. Pero Dios me estaba diciendo: perdona, porque yo no me puedo parar en este púlpito a hablarte de perdón si yo no he perdonado. Y he perdonado grandes ofensas a mi vida que solamente por el poder del Espíritu Santo lo pude hacer. Humanamente yo no quería y no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Pero el Espíritu Santo, hermano, cuando entra en tu corazón y te empieza a hablar: perdona, perdona. Porque Mateo 6, 14 al 15 nos dice algo más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial te va a perdonar a ti. Así es que lo que nos está diciendo la palabra, que si yo no perdono las ofensas, yo no puedo recibir perdón del cielo. Estoy cerrado con el cielo porque no puedo perdonar a alguien que me ofendió. Y entonces cuando yo vengo al Señor y peco y le digo: perdóname, el cielo está cerrado, porque dice su palabra que Él no puede perdonarnos. ¡Qué tremendo! Dios nos lleva contra la pared en esta mañana, porque nos está diciendo: ay, tú quieres mi perdón, perdona. Señor, pero es perdona. Yo al inicio dije de la palabra: hay cosas que en la palabra de Dios no nos va a gustar o no vamos a estar de acuerdo, pero si Jesús lo pide, obedécelo. ¿Sabes por qué? Porque eso va a traer bendición a tu vida. ¿Sabes que hay muchas bendiciones que en tu vida no han llegado porque no has perdonado? Cuando perdonas es como abrir una fuente de bendición. ¿Sabes por qué muchos ministerios están topados? Porque hay rencor en su corazón. ¿Sabe por qué muchos ministerios no avanzan en la vida y se estancan una y otra vez? Porque hay rencor en su corazón, hay amargura. Y como somos vasos, instrumentos en las manos de Dios, Dios no puede usar un instrumento lleno de suciedad, hermanos.
Dios demanda santidad de sus hijos, no solamente de los que sirven, sino de todo el pueblo. El carácter de un hijo de Dios debe ser de alguien perdonador, siguiendo el ejemplo de Cristo. Perdonar a alguien que no lo merece es el reflejo de que Jesús está en ti y en mí. Así como Él nos perdonó todas nuestras ofensas que le hicimos por nuestro pecado, Jesús no nos juzgó, Jesús no nos condenó, más bien mostró su amor con ternura al perdonar todos sus pecados, nuestros pecados, en la cruz del Calvario. ¿Qué más perdón queremos nosotros? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? Y si nosotros habláramos de nuestro pasado y lo que hicimos en Cristo, seguramente nos escandalizaríamos algunos de nosotros. Porque diríamos, ¿a poco Dios te perdonó eso? Sí, Dios perdona los pecados. El perdón es un rasgo de que Cristo vive en nosotros. Por ahí le preguntaron a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas? Una nada más, ¿no? A Jesús, perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Este camino es muy difícil, hermano. Yo creo que nos vamos a cambiarlo porque son demasiadas exigencias. No, hermano, vale la pena vivir para Cristo y seguirlo. Vale la pena. Siempre valdrá la pena seguir a Cristo, aunque eso implique que nuestras familias nos dejen, todo nos deje, no tengamos nada de riquezas, pero vale la pena seguir a Cristo para estar con Él en la eternidad, en la mesa comiendo con Él, cenando con Él. Imagínate eso, hermano, a la mesa con el Cordero de Dios, con el Hijo de Dios. ¡Wow! Sufrimos como cristianos, no es fácil, pero Cristo lo vale todo. Cristo lo vale todo. Y entonces termino preguntando, ¿cómo podemos ser más que como Jesús? Esto tiene que ver con dos cosas. ¿En qué siembras? ¿En la carne o en el espíritu? Por lo que tú más alimentes, eso determinará tu carácter. Si tú nunca oras, si tú nunca lees la palabra, si tú no sirves, si tú no haces lo bueno delante de Dios, si tú estás viviendo una vida desordenada, obviamente no podemos reflejar el carácter de Cristo porque estamos sembrando la carne. Pero dice la Biblia en Gálatas, cuando siembras en el Espíritu es vida. Número 2. Tiene que ver con la voluntad tuya y mía rendida delante de la presencia de Dios. ¿Creen que Dios quiere cambiarnos? ¿Tú quieres? Porque una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que tú quieres. A veces decimos, Señor, quiero más de ti. Y es correcto, pero yo hago otra pregunta, ¿no será que el Señor quiere más de nosotros? ¿No será que el Señor quiere que le entreguemos todo a Él? Porque pedimos que Él nos dé de Él. Y alguna vez ha pedido, Señor, yo te doy todo de mí, vacíame para llenarme. Y en eso tiene que ver con tu voluntad rendida a Dios. Dios quiere hacer la obra, pero si tú no haces el esfuerzo para buscarle, si tú no haces el esfuerzo para venir a la iglesia, si tú no haces el esfuerzo para venir a los estudios, si a ti te pesa venir a buscar de Dios, entonces no esperes que tu carácter sea transformado como el de Jesús. Jamás llegarás a ese punto, porque en ti no hay esa disposición, esa accionar de buscar ser más como Él. Esto requiere diligencia, requiere determinación, requiere enfoque, requiere que dejes la pereza a un lado, que aún dejes el cansancio y que busques la presencia de Dios.
Para ser más como Jesús, no solamente es lo que Él quiera, es lo que tú decides en tu vida. Todos queremos ser como Jesús, pero yo pregunto, ¿qué has hecho para ser como Jesús? ¿Qué has hecho? Ahí radica todo. Queremos más de Él, pero no darnos a nosotros. Le pido que se ponga de pie, hermanos. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. ¿A qué está dispuesto para ser más como Él? ¿A qué está dispuesto?